Hoy traemos al banco de potencia la Honda Forza 125, que es posiblemente en los últimos años el mejor scooter en cuanto a terminación, potencia, velocidad, acabados, y que digamos que inauguró un poco el sector de, bueno, pues scooter 125 Premium. Digamos que fue lanzado aproximadamente cuando surgió lo del carnet en España vamos, lo del carnet, poder llevar la 125 con el carnet de coche, y si tenía más de 3 años de antigüedad, y buscaba pues esa persona que, bueno, pues que quería llevar una moto lo más premium posible, premium en el sentido de máxima calidad, en confort, prestaciones y demás, pero sin pasar por sacarse el carnet de moto grande, y utilizando esa facilidad que le daba la legislación de poder llevar con la moto con el carnet de coche. Entonces, bueno, pues esta moto ha marcado, digamos, una época que han seguido otras marcas, pero yo creo que sigue estando en cabeza en cuanto a, bueno, pues en cuanto a prestaciones y capacidades. Hoy lo vamos a ver en el banco de pruebas. Así que, bueno, Honda declara 15 caballos a 8.700 revoluciones. Aquí vamos a medir potencia a la rueda, no al motor, con lo cual nos saldrá un valor más bajo, pero podemos ver la curva de potencia y sobre todo también podemos compararla con otros scooters de 125 que han pasado por este banco de pruebas, y que de los cuales también tenéis en el canal las pruebas correspondientes, pues tanto en carretera como en banco. Así que eso nos puede dar una perspectiva de realmente las capacidades, pero medidas con la precisión del banco de potencia, de este HHM 500. Así que nada, vamos a encender todo, la moto está prácticamente ya caliente y empezamos la prueba de esta Forza. Hacemos un poco de precalentamiento. Esta moto no tiene el reloj de temperatura de manera numérica, sino que lo tiene por un sistema de barras, y voy a intentar colocarla entre 2 y 3 barras, que es la temperatura habitual que muestra en la mayor parte del tiempo cuando circula por carretera. Estas oscilaciones que vemos en la aguja de revoluciones, pues bueno, son debidas a que el sistema del banco utiliza una pinza inductiva para captar la señal de alta tensión del cable de alta que va de la bobina a la bujía. Y ese cable, pues a veces tiene unas señales diferentes dependiendo de, pues, el aislamiento, el campo magnético que genera la propia intensidad de la señal y demás. Vale, pues ya tenemos la moto a temperatura. Tenemos 4 rayas, así que está perfectamente caliente. Yo le estimo que unos 70 grados, de 70 y 80. Rodillo a 0. Comenzamos la prueba. Bueno, antes de comenzar le voy a quitarle el idling stop, el sistema start stop, para que esté arrancada. Ahora. Bueno, pues ya tenemos aquí los datos. Vamos a analizar la curva de potencia de esta Honda Forza 125 y la vamos a comparar además con otras curvas de potencia y datos que tenemos de exactamente este mismo banco de potencia en estas instalaciones, este banco HHM 450. Bien, pues la curva de potencia tenemos en pantalla
y bueno, pues presenta una aceleración pues muy lineal, con un pequeño cambio aquí a 27 kilómetros por hora. Y luego pues nada, pues una estirada, una meseta en toda esta entrega de potencia bastante plana hasta prácticamente pues un pequeño empieza a decaer aproximadamente a los 90, 80, 90 kilómetros por hora hasta su corte encendido. Esta moto a cortado encendido tiene una velocidad punta de 116,4 kilómetros por hora en aquí reales. Esta es velocidad real que alcanza la moto. En este caso, esta moto, la Honda Forza, yo la he probado en carretera y llega a cortar encendido. Si le aguantas el gas en una zona, bueno, que no haya mucho viento, en recta, pues puede llegar a cortar encendido. Con lo cual puede llegar a estos 116 kilómetros por hora reales. Esto es un dato que siempre es importante destacar en las curvas que se graban de scooter en banco de potencia, puesto que pueden ser que el scooter alcance una velocidad muy alta en el banco, pero que luego en la carretera, por la insuficiente potencia, pues no sea capaz de alcanzar, porque simplemente no es capaz de mover ese desarrollo hasta ese punto de cortar el limitador de revoluciones del motor y entonces alcanzar su velocidad máxima. Pero en este caso sí, esta moto sí que lo hace, esos 116 kilómetros por hora que prueban pues esos 125 que se pueden llegar a ver en el marcador de la moto. Esos 10 kilómetros por hora de error pues son los típicos que hay en casi todos los contadores de velocidad, con lo cual ratifica esas muy altas velocidad punta que alcanza esta moto. Valor de potencia 11,5 caballos. Ha dado 11,5 caballos rueda en este banco. Hay que recordar una vez más que aquí probamos potencia a la rueda. Los fabricantes suelen dar potencia al motor, al cigüeñal directamente, y bueno, pues hay una pérdida por transmisión normalmente que es la que justifica esa diferencia de potencia respecto a lo que declara el fabricante. Aquí estamos midiendo potencia a la rueda, potencia que se transmite al suelo y que además es la misma potencia que probamos en todas las otras scooters con las que vamos a comparar y que han pasado por el canal. Si vemos la curva de par, pues efectivamente también una aceleración muy fuerte, como es típico en los scooters, pues ya puesto que parten con bueno, esa infinidad de desarrollos que les permite el variador, o casi infinidad de desarrollos, pues parte de un desarrollo muy corto, que por eso pues esta montaña de par al principio que va disminuyendo conforme el variador pues va cerrándose, la correa sube y entonces el desarrollo se alarga y obviamente el par que demuestra en el suelo pues se va recortando. Pero nada que objetar a las curvas pues muy lineales y lógicas de este motor y de los motores modernos hoy día de 125 y de cualquier prácticamente scooter automático. Vamos a ver también la curva de RPM motor, que en este caso nos da el funcionamiento del embrague y del variador, sobre todo el variador, porque nos dice pues bueno, cómo varía en las revoluciones de motor respecto a la velocidad. Tenemos aquí RPM motor y aquí tenemos velocidad. Entonces, ¿qué pasa? Que como el variador funciona cerrándose y subiéndola, se va cerrando el variador, las dos rampas, y lo que hacen es que la correa no tiene más remedio que subir y entonces cambia el desarrollo de la moto, y con lo cual pues ese es el funcionamiento del variador. Y el variador pues debe de funcionar a unas revoluciones determinadas por el fabricante para que bueno, la moto dé el máximo rendimiento. En este caso vemos que prácticamente desde cero pues su funcionamiento es muy plano, es ideal y es de libro. Lo cual nos dice una cosa: el buen tarado, las buenas rampas, diseño y demás, y el buen estado también. Nos dice muchas veces el estado de ese variador, porque si aquí tuviésemos subidas, bajadas y demás, nos diría que la rampa del variador, las dos rampas que van cerrándose para que la correa suba, pues esas rampas nos diría que están desgastadas, que los rodillos que empujan esas rampas no están rodando bien y tienen pues cambios de velocidad en esas rampas que hacen que el funcionamiento no sea homogéneo. Entonces, bueno, pues esto nos dice que el diseño es de libro y que su funcionamiento ahora mismo en esta unidad
esta moto tiene 10.000 kilómetros, pues es correcto y perfecto. Este pico, nada, esto es una señal que coge de, bueno, pues que en un momento dado, pues ha cogido como si tuviese 13.000 vueltas. Por eso que digo de que la pinza de inducción, pues puede tener sus picos que son lógicos teniendo en cuenta, bueno, pues que está midiendo ahí la corriente de alta tensión, que puede tener sus propios picos también y que eso no, en este caso no nos influye, no nos dice nada. Lo que sí nos dice es que a 90 kilómetros por hora, aquí tenemos, a 90 kilómetros por hora, este variador, en este punto donde estoy ahora con el cursor, está dejando de funcionar. Quiere decir que el variador se ha cerrado todo lo posible, no tiene más recorrido y entonces la moto se encuentra en el desarrollo más largo que puede tener. En ese punto es como si fuese una sexta, en una sexta marcha, en una moto de marcha habitual. Y tú sigues con el gas a fondo y entonces la moto va cogiendo linealmente ya todas las revoluciones que pueda hasta que el limitador en la centralita corta encendido, que en este caso ocurre a 10.462 revoluciones. A 10.400, 10.500 vueltas, este motor corta el encendido. Y son esos 116 km por hora que le permite alcanzar una velocidad realmente muy, muy buena y una potencia pues acorde a lo que conocemos de esta moto, ya que bueno, pues en cualquier foro, en cualquier prueba, siempre se ensalza la potencia y velocidad de este motor Forza. Vamos a compararlo con otras motos que han pasado por este mismo banco de potencia en concreto, con lo cual son comparaciones directas. En su misma casa, la Honda PCX 125. Bien, pues aquí tenemos la curva de la superior, es la de la... Esta que vemos aquí abajo es la de la PCX, que obtuvo en el banco 8,9 caballos, prácticamente 9 caballos, por 11,5 de la Forza. O sea que hay 2 caballos y medio bueno, que en un motor tan pequeño pues estamos hablando de un 20% más de potencia, que es muchísimo, muchísima diferencia. Aunque luego en valor absoluto sea poca, porque dice, bueno, 2 caballillos, pero es que 2 caballos sobre 11,5 son muchos. Entonces, bueno, pues la PCX también fue un funcionamiento fabuloso, pero vemos aquí menos aceleración respecto a esta curva de arriba donde estoy ahora de la Forza, que bueno, pues se acelera más y en toda la gama de revolución y de velocidad da más potencia. Aparte de tener una estirada, pues aquella PCX se quedaba en una velocidad punta de 106 km por hora y esta 116. O sea que reales tenemos 10 km por hora de diferencia real entre la Honda Forza y la Honda PCX en cualquier circunstancia, ya que ambas motos, tanto la Forza como la PCX, son motos que llegan a corte de encendido bueno, pues en condiciones ideales en la autovía, con poco peso, poco viento, gas a fondo. Son motos que puedes hacerles cortar el encendido, lo cual quiere decir que esas velocidades son muy bueno, pues son representativas de la real que alcanza en carretera. Así que bueno, pues eso está muy bien comparándola con esta. Vamos a compararla, por ejemplo, con la Aprilia SR125, digamos la Adventure que tiene Aprilia. Pues una moto que da bastante menos potencia. Este motor Piaggio, 7,5 caballos, muy lejos, esos 4 caballos de potencia es un mundo respecto al Honda Forza para una velocidad punta similar, pero que la Aprilia no era capaz, con esos 7 caballos y medio, no era capaz en carretera de empujar a esta corte encendido igual que lo hace el Forza, ni mucho menos. Bueno, luego una moto que dio 12,8, dio mucha potencia, como vemos, una curva similar, aunque no podemos hacerle mucho caso a este pico que sale aquí en la curva, porque esta X-Max 125 2024 se probó y bueno, pues la moto, al detectar que estaba en un banco de pruebas y el ABS no funcionaba bien, obviamente la rueda delantera no gira, pues se puso la centralita en algún modo especial, ¿no? Que recorta no la potencia, porque la potencia está aquí, pero sí que recorta el rendimiento y que hace que la moto se detenga. Entonces no pude hacer la tirada final. Pero sí que en la aceleración puedes ver que acelera como la Forza, pero luego tiene aquí un bache que desde luego la Forza no lo tiene.
y luego estira al parecer la curva se ponía muy a la par. Ya digo, esta zona de aquí no podemos hacerle mucho caso de la curva, porque es cuando hizo el fallillo ese, pero bueno, vemos que progresaba a la par o casi por encima de la onda, o sea que estará en estos 12,8 caballos, pueden representar uno de estos picos, con lo cual no es totalmente representativo. Pero sí esta zona de aquí, que el motor progresaba normalmente, y esto está pues prácticamente, pues eso, en esos 11,5, 11,8, 12, estaría igual, un poquito superior. Pero sí que es verdad que la Yamaha en carretera no alcanzaba ni de lejos las velocidades punta que podía alcanzar, ya que se quedaba en 95 kilómetros por hora, a veces llegaba hasta 100 de marcador, que serían 90 reales. Y esta moto coge 115 reales. O sea que hablamos de que la Honda Forza, sobre papel y con estos datos que tenemos aquí, le puede sacar pues casi 20 kilómetros por hora en velocidad punta a la X+, lo cual es un disparate. Y luego tenemos dos motos de origen chino, que son la Motor Hispania VR10. Tenemos aquí la gráfica, una moto que también tenía un desarrollo largo, pero 8 caballos y medio, son 3 caballos menos que la Forza. El funcionamiento es muy similar. Incluso es curioso ver que esta Malaguti, Motor Hispania VR10, tiene un motor muy suave y un motor de concepto, si ver estructuralmente, parece una copia del Honda, por lo menos desde fuera. Y es curioso ver en la gráfica de potencia que, bueno, pues anda menos, tiene menos potencia, entrega menos potencia, 3 caballos. Pero las curvas son muy parecidas, por lo menos hasta aquí, hasta este punto, hasta 100 kilómetros por hora, prácticamente son muy parecidas. Este de arriba un cálculo de abajo sobre solo que 2 caballos menos, pero el funcionamiento parece igual local. No sé, como estamos hablando de que ese motor puede ser parecido o copia del Honda, pues no lo sé. Bueno, lo dejo ahí, pero resulta curioso. Y luego he probado con el Kiwi Vieste, que es una de las últimas motos que hemos probado en el canal, pues igual dio 8,4 caballos y bueno, pues una curva de potencia bastante por debajo, una aceleración inicial muy similar, pero luego pues hay un mundo aquí de 3 caballos que una moto separa a la otra claramente. En caso de que fuéramos gas a fondo, hay que tener en cuenta que estamos haciendo las pruebas en el banco de potencia, se hacen pues con el gas a fondo. Normalmente no se circula con el gas a fondo, aunque en estas motos de 125 con poca potencia tampoco puedes ir muy, muy apagado, tienes que ir dándole para que se muevan por la cilindrada tan pequeña que tienen, pero bueno, hay que tener también en cuenta ese factor. Y una Kiwi que también se quedaba en unos modestos 91 km por hora, que sí que alcanzaba por un desarrollo más bien corto que lleva en carretera. Pero claro, quedan muy alejados de los 116 de este monstruo que es de las autovías, podríamos decirlo así, que es esta Honda Forza 125. Así que bueno, pues ratifica las expectativas que yo creo que yo tenía por lo menos en esta moto, y con una curva de potencia ejemplar, con una velocidad de punta muy alta, que además es real, es sostenible, es alcanzable, mejor dicho, en carretera. Y con unos valores máximos muy buenos, porque esos 11,5 caballos pues están prácticamente 3-4 caballos por encima de casi todos los scooters del mercado. Pondremos entre paréntesis hasta que pueda hacer una prueba bien hecha y más concluyente de la Yamaha X+. Pero bueno, la X+, aunque llegara a ese punto de potencia, la velocidad de punta no tiene nada que ver. Así que es un motor que ahora mismo yo no, de los que he probado, no tiene rival en cuanto a prestaciones, y desde luego el que quiera la moto más rápida de scooter de 125 pues tiene que pagar el precio que Honda pide por esta Honda Forza 125. Todas estas pruebas con las que estoy comparando están en el canal, en la lista de reproducción de banco de potencia. Están todas las pruebas de estos modelos y además hay videopruebas en carretera de bueno, todos los aspectos dinámicos de estas motos de las que estoy comentando. Así que gracias por estar ahí y nos vemos en un próximo vídeo.